Marisol Hermosillo, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Inside Out Coaching Ejecutivo, de Equipos y Organizacional. Cofundadora de Capitalismo Consciente, Capítulo Guadalajara. Cofundadora en Olive 8, diseñadora de organizaciones futuristas, planeación estratégica, autogestión e innovación. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast sobre cultura corporativa. Y el día de hoy tenemos un tema muy relevante para nuestra comunidad empresarial, la gestión de su gente. Estoy convencido que es un tema muy desafiante para nuestras empresas porque tenemos que cambiar el chip de ser los noministas de nuestras empresas a una gestión responsable de nuestro recurso humano. Y el día de hoy estoy muy contento por tener una invitada de lujo, Marisol Hermosillo. Bienvenida a tu casa y pues una verdadera especialista en el tema de gestión del recurso humano y que nos va a enriquecer con su experiencia el día de hoy. Muchísimas gracias. El honor es para mí, Ángel. Gracias por la invitación. Al contrario, creo que se habla mucho en el argot empresarial que el capital humano es el activo más importante de nuestras empresas, pero trabajamos muy poco en eso, ¿no? Es correcto, normalmente es de los más olvidados. Sí, pero bueno, vamos a ver todos los desafíos que estamos sorteando en las empresas en este contexto del recurso humano. Y para enmarcar un poco, quisiera ver o abordar esa gestión humana, porque vamos a hablar de los temas más humanos de las empresas. Y empezando desde el tema más sensible, la cultura de nuestros accionistas. En tu experiencia, ¿qué impacto tiene la definición ética que debe de marcar sus accionistas con su empresa y el compromiso social que tienen que asumir? Uh-huh. Pero ellos. Sí, pues tiene todo el impacto. Porque en realidad, al ser esas cabezas de las organizaciones, sin darse cuenta, todo lo que ellos piensan se termina viendo reflejado desde las políticas y todas estas cosas visibles, digamos, de la organización, hasta lo más intangible que se traduce en el tipo de gestos, de trato, de cercanía o no, con la que tratamos a los colaboradores, desde donde tomamos las decisiones. Y eso no hay forma que no se permea al equipo directivo y del equipo directivo hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí que lo que el empresario quiera ver reflejado en su empresa, tiene que trabajarlo él primero, en primera persona, en primer plano, para que en realidad empiece a suceder hacia abajo. Porque si no, nos da ceguera de taller y no vemos aquellas cosas que pueden ser sutiles, ligeras, pero en recursos humanos la forma es fondo. Sí. Entonces, oye, y es inevitable que el ADN del fundador o de los fundadores, de los accionistas, no se permee a la cultura organizacional, ¿no? Porque puede ser muy arriesgado y sanguinario con los resultados y ese mismo estrés lo permea. Pero por otro lado, muy solapadores, es decir, muy paternalistas y hacemos empresas muy condescendientes, ¿no? Sí, es correcto. Y yo creo que tiene que ver, bueno, por un lado es un reflejo, o sea, las empresas, yo les digo, son finalmente un fruto de una persona. Entonces, el fruto lleva lo que le pusimos desde la semilla. Entonces, si somos la semilla de ese fruto, inevitablemente va a estar reflejado eso, ¿no? Oye, Marisol, y muy retador debe ser para pues, los directivos de recursos humanos trabajar en limpiar el ADN, ¿no? Es decir, en generar esos cambios en la cultura que hemos permeado por años. Positivos o negativos, ¿no? Positivos para mantenerlos, negativos para borrar. Y hacer cambios verdaderos, ¿no? Sí, es uno de los desafíos más grandes porque hay veces que eso que queremos mantener no es tan fácil como cuando nos ha tocado ver a lo mejor empresarios que han imprimido o impreso en la cultura de la organización, no sé, ¿no? Un estilo sumamente útil, cercano a los clientes. Cercano. Ajá, donde el
empresario es la compañía, y entonces cómo se puede replicar eso sin que lleve el apellido del sucesor, ¿no? O negativos, que finalmente también es igual de desafiante. Yo diría de lo más apasionante que puede haber en el área, nada más con la conciencia de que así como fue un proceso poner eso en la cultura de la organización, es un proceso preservarlo o borrarlo. No se hace en 3 meses. No se hace en 3 meses, y yo creo que ese es uno de los desafíos, porque cuando queremos cambiar algo, queremos hacer delete, ¿no? Y borrarlo y tener algo nuevo, y no hay forma. Sí. Porque tiene que ver con todos esos aprendizajes, comportamientos, intereses, valores no escritos que se han ido permeando entre los colaboradores, que hacen que eso prevalezca. Sí. Entonces, pues tienes que ir cambiando todo lo que vas identificando para hacerlo. Oye, diferente. y el peso incluso para los temas positivos, si lo queremos ver desde un contexto romántico, ¿cómo pesan para los sucesores, no? Por ejemplo, escuchamos leyendas urbanas que empresarios que era muy fácil verlos hasta ayudar en la limpieza de la fábrica y muy cercanos a los obreros y muy atento a sus necesidades, y eso es muy fácil que se pierda incluso por un proceso natural de los sucesores, de estar un poco lejos de la dinámica. Claro, o hasta el mismo ritmo de la empresa. O ya, si vamos a temas más interesantes, la arrogancia o soberbia, ¿no? De los sucesores. Pero se vuelve al final un lastre muy importante, ¿no? Es correcto. Porque siempre va a estar la comparación del estilo de un fundador con... Es correcto. Y ahí es donde lo súper relevante de transformar esas cosas en políticas, en procedimientos, en prácticas, que ayuden a que ciertas cosas se preserven y se vayan haciendo, hasta tradición, cultura. Entonces, pues es un proceso. Claro. No hay forma de brincárnoslo ni de inyectárselo a la organización, sino trabajo arduo. Muy, muy arduo, pero creo que como lo puntualizaste, muy gratificante y muy retador, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que es en donde se nota esa experiencia y ese seniority de nuestro gestor del recurso humano, ¿no? Este líder de recursos humanos. Sí, es correcto, porque fíjate que a tu pregunta que voy hilando con esto, para poder empezar esa transformación, el primer paso muy relevante es poder transformar la conciencia de ese fundador o de las cabezas de la organización, en que puedan ver lo relevante de ese cambio para que en realidad haya el apoyo, porque no hay forma que esa cabeza lo pueda transformar sin el fundador, sin el director general, ¿no? No hay forma. Totalmente. Entonces, sería una guerra perdida. Totalmente, pero hablando de otra guerrita o a lo mejor una batallita también que nos hereda el fundador, y quiero ver tu opinión si la compartes, es que yo digo que en México privilegiamos la lealtad, no las competencias. Correctísimo. Entonces tenemos, con todo el respeto para quien se sienta ofendido, muchos incompetentes dentro de las organizaciones, pero muy leales. Sí, pero muy leales y además tomando de las decisiones más importantes. Hablándole al oído al fundador y generando muchas veces justo todos los resultados opuestos de lo que quisiéramos. Sí, totalmente. Y fíjate que yo creo que tiene que ver un poco con esta no alineación que hacemos las organizaciones entre lo que queremos lograr y los valores o los comportamientos que van a sostener ese logro. Y que se decide desde la experiencia, es decir, a todos nos gusta la lealtad, ¿no? A todos nos gusta sentirnos que vamos acompañados de alguien en el proceso, pero olvidamos que en el tiempo la lealtad en las organizaciones se sostiene con los resultados, no es como hubiera sido hace 200 años, porque no es de vida o muerte, no tienes ahí el que te va a salvar la vida, sino el que te la va a salvar con su trabajo, su eficiencia y su eficacia, ¿no? Y entonces prevalece ese valor por encima de la competencia.
Sí. Fuerte. Otro reto. Otro reto porque estoy convencido que al momento de estar estructurando ya un equipo profesional, pues esas piececitas estorban y tienen que ser o reemplazadas o desarrollables. Pero más bien, ver si son desarrollables. Porque muchas veces no quieren, ¿no? Sí. Ya la soberbia es tan grande que dicen, ya llegué, ya estoy aquí, ¿por qué? Exacto. Entonces cuesta mucho removerlas o convencerlas para prepararse. Es correcto, porque además sabes que con el tiempo vamos confundiendo quiénes somos con el puesto que tenemos, la silla que ocupamos, la oficina en la que estamos sentados, ¿no? Y entonces va pesando más ese privilegio que en realidad la contribución. Y eso es lo que no se puede cambiar en una organización, ¿no? Claro. O sea, no tendríamos que hipotecar jamás la contribución a cambio de... de la persona. Sí. Sí. Muy interesante, Marisol. Te agradezco mucho. Y bueno, pasando a la política de recursos humanos, que también estoy convencido que es muy retador estos conceptos de los que me gustaría abordar contigo, porque creo que están muy arraigados a nuestra cultura social incluso, porque el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión son temas muy retadores para la cultura en general y mucho más para la empresarial, porque es metafísica, como es arriba es abajo, ¿no? Como es atrás es afuera. Y fíjate que te comparto algo, antes de darte la palabra para que nos ilustres un poco cómo atender estos temas tan retadores, que cuando, por ejemplo, quisimos incluir a una persona, que ya no sé, es otro de los dilemas, si es con capacidades diferentes o con discapacidad, porque ahí hay un gran dilema, ¿no? Cómo los tenemos que nombrar, pero no estamos preparados como sociedad. No. Sí, como equipo, o sea, sí tiene que haber una alineación para recibir una persona que necesita apoyo, ¿no? Tuvimos un niño con un problema no tan serio de autismo, pero pues que sí le alteraba el ruido y pues de repente se nos aislaba o se ponía a jugar y entonces el equipo tenía que estar preparado para hacer contención y pues nos tuvimos que preparar porque de repente son agresivos, ¿no? Claro, podría ser, sí. Recuerdo una vez que le dije, oye, qué bonito te quedó el video. Y me dice, ¿y qué creías? ¿Que no había estudiado? Entonces terminé regañado. No, o sea, sí sabía. No, es que sí estudié, me dice. Y sí me gusta hacer videos. Ok, sí, muy bien. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, bueno, eso nos tenemos que preparar, pero no están preparados los accesos para... El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas no está preparado para recibir una silla de ruedas. Desde que llegas, desde el acceso de entrada, no está preparado. Mucho menos el piso 4 en el que estamos instalados, ¿no? Donde están los obstáculos por todos lados. Sí, desde un cable o el marco de la puerta. De la puerta, correcto. Sí. No estamos preparados. Entonces, es un tema muy retador. Ya no digamos temas más sensibles como la equidad, la diversidad, ¿no? ¿Cómo tenemos que ir preparándonos culturalmente en las empresas para no solamente en papel quede la política, sino realmente se viva? Claro. Sí, es un súper tema y yo lo respondería y tú me dices qué tan a fondo vaya, ¿no? Todo es proceso. No hay nada, absolutamente nada en la humanidad que se haya dado de la noche a la mañana. En 3 meses, no. Ni en 3 meses. Okay. Ajá. Okay. Entonces, entender que es un proceso, que deberíamos de empezar en algún momento. Sí. Es un must, no es un déjame ver si quiero o si podría, ¿no? Claro. Es un deber ser. Mientras más cercano sea la manera en la que lo hagamos a nuestro propósito como organización, a nuestra realidad del tipo de negocio, entorno, comunidad en la que estamos, mucho mejor, porque va a ser de una manera mucho más orgánica y natural como se van a ir dando las cosas. A veces es como en la vida, ¿no? Si nos forzamos a hacer algo de lo que no sé nada, no tengo el equipo, pues me va a costar mucho más trabajo que si me
aliento a hacer un tipo de deporte que tengo cerca de mí, que lo puedo hacer, que está la cima de la montaña cerca, no sé. Entonces, igual, les diría yo, empezar por lo que es natural a tu empresa y a tu entorno, ya sea gente disponible con cierta discapacidad, ya sea con cierta diversidad, lo que sea que esté cerca, o el tipo de proyecto, producto, servicio que entrego. Luego, empezarte a preparar, es decir, comprender esa realidad, porque desde afuera todo puede ser romántico, pero a la hora que entras es como con esta persona que comentas, ¿no? Del autismo, pero igual lo es con cualquier circunstancia que nos mueva. No hay como entender esa realidad. Primero empezar a tocarla, a conocerla, acercarnos a lo mejor con los grupos de los colaboradores a hacer un cierto servicio social, empezarte a sensibilizar, empezar a ver cómo nos sentimos todos de contribuir, hasta que de manera natural querramos ayudar. Y querramos todos sumarnos a eso, porque como bien dijiste, pueden ser pequeñas cosas de cambio personal, de tolerar, hasta adecuar unas instalaciones, políticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tienes un sistema de gestión del desempeño, vas a evaluar el desempeño de un colaborador, pero ese colaborador lo tienes que evaluar bajo circunstancias distintas. Y luego el otro lo siente injusto, ¿no? Porque entonces a mí me estás discriminando ahora porque a él le ayudas y a mí no me ayudas. Entonces hay que ir preparando ese entorno para que de una manera muy orgánica, natural y humana salga como es en realidad la naturaleza humana. En realidad los seres humanos sí estamos dispuestos a tendernos la mano cuando hemos entendido lo que hay del otro lado. Pero fíjate lo retador, ese entendimiento viaja en todos los sentidos, porque yo recuerdo con este niño que ya no labora con nosotros, el que yo estaba como muy contento y pues era parte de predicar con el ejemplo, de tenerlo, pero el equipo no se sentía cómodo por todas las limitaciones naturales que provocaba, desde pues un poco de ineficiencia, rebeldía, esta falta de sensibilidad en los diálogos social, entonces, que no podían gritar porque lo alteraban, entonces, o sea, incomodó mucho y al final, pues terminamos, teniendo lo que es incorporar y fue como muy doloroso el recibir toda esa gratitud de la familia por haberle dado oportunidad de laborar con nosotros más de 2 años, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene que haber una alineación de todos en el concepto, porque como empresa podemos estar comprometidos, pero como equipo que recibe esas posiciones, porque sí afecta la rentabilidad, la productividad. No, y la vida cotidiana, la dinámica cotidiana del equipo. Entonces sí tiene que haber mucha sensibilidad en todos contribuir y estar comprometidos con esas causas, ¿no? Exacto. Y en esa sensibilización es donde te digo que mientras más orgánico es mucho más fácil. Porque entonces ya vas, colaboras, observas y dices, ay, se alteran, ay, el ruido, empiezas a comprenderlo y empiezan la conciencia de qué cambios tendríamos que hacer para que eso sí pudiera funcionar. Claro. ¿No? Por eso fíjate que me encantan las escuelas que tienen, que adoptan a estos niños en sus salones de clase, porque los sensibilizan, ¿no? al manejo, al convivir con niños que necesitan de su apoyo, de su atención. Y fíjate que cuando va dándose así, no sé si recuerdas, mi hija mayor, la que falleció, tenía una situación, entramos a un colegio con esas características, y yo me di cuenta, hasta que mi hijo, el que seguía de ella, me dice un día llegamos a una terapia y entonces él ve a un niño que quería jugar con él a lo que estaba jugando y entonces le dice, ven, córrele. Y el niño no podía caminar. Pero mi hijo estaba tan habituado a convivir y verlos que para él no había limitación. Claro. No vio su limitación.
Y entonces el niño quiere ir a hacerlo. Y entonces volteo y le digo al papá que lo estaba cuidando, le digo, papá, ¡córrele! ¡Quiere jugar! Entonces, y mi hijo estaba asumiendo que claro, o sea, y jugaron horas. Claro. El niño se divirtió, al final el papá me da las gracias así con la lágrima en el ojo y me dice, gracias. O sea, esto para mi hijo significó todo, porque lo vieron con una normalidad con la que normalmente no los vemos. Él lo trató con la normalidad de que así corría con el papá, y entonces así se va poco a poco como abriendo los espacios, ¿no? Para incluir finalmente a todos en el entorno. Y el tema de diversidad también un tema, ¿no? Muy retador. Un tema muy retador. No sé de cuáles de todas las diversidades quieras conversar. Creo que un tema muy retador en las organizaciones, en la comunidad, en las empresas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la diversidad de género, de la diversidad de orientación sexual, los baños son un tema, las prácticas y las convivencias. Entonces, yo diría que de una manera, repito, orgánica es lo mejor. Es decir, si yo voy a incorporar a alguien con una diversidad notoria en la organización, creo que se tendría que así hablar, sensibilizar, abordar y decir qué cambios sí queremos hacer y qué no. Hasta dónde sí y hasta dónde no podemos hacer esto. Sí. Y luego creo que hacer lo que tú hiciste, Ángel, probar. No nos atrevemos a probar y si no probamos no aprendemos. Entonces no hay otra más que arriesgarnos y aunque duele, porque estoy segura que te dolió tener que haber desincorporado a este chico, te aseguro que aprendieron, te aseguro que tú y todo el equipo aprendieron, te aseguro que este chico aprendió. Creo que también él, porque sí te habló muy claro qué era lo que pues necesitábamos y él no estaba dispuesto a dar. Entonces sí, de acuerdo contigo, pero Marisol, es muy alarmante el grado de ceguera que tenemos en estos temas. Te comparto que en un consejo citamos al director de Recursos Humanos para exponer unos temas de clima y pues se le ocurrió ir de playera. Y al director de Recursos Humanos y estaba tatuado. Entonces termina su presentación y cuando se retiró dice un consejero independiente, pues no sé, dice, yo creo que por el solo hecho de esta persona estar tatuado, no, para mí no es confiable. Sí, digo, no es confiable y no estoy de acuerdo, ¿no? Con su planteamiento. Y pues lo tuvieron que regresar. A ver, ¿no estás de acuerdo con la estrategia de remediación o con la persona? Le costó trabajo reconocer que era con la persona, pero es que dijo, es que me crea conflicto. Yo veo una persona toda rayada y para mí es una persona mis no paradigmas, seria. Mis creencias me llevan a esa... Yo creo que no está mal pensarlo, pero decirlo y puntualizarlo. Manifestarlo abiertamente. En un consejo creo que se excedió, pero... Sí, y es que desafortunadamente sucede algo. Todos los seres humanos, cuando no somos conscientes, nuestros sesgos inconscientes entran. Pero me ha tocado escuchar ese mismo diálogo con mujeres, con preferencias sexuales, o sea... Es correcto. Es muy, muy común. Sí. Y expresarlos desde una voz de un accionista o de un consejero se me hace muy peligroso. Muy peligroso y tiene además un impacto muy grande y podría tener unas consecuencias legales, muy serias, Legales, es correcto. Porque creo que, y ahí es donde regreso nuevamente a esta parte de la formación y demás, o sea, comprender que todos los seres humanos, y es todos, con independencia de todo, valemos exactamente igual. Sí. Y en una organización, su participación tendría que ser por capacidad y contribución, nada más.
Y esa capacidad y contribución, obviamente alineada a la cultura de la empresa y a la filosofía, ¿no? Pero en esa línea. Creo que hay mucha conciencia ética, social, que formar en los consejeros, en los accionistas, en los directivos, en los empresarios, para poder actuar sin sesgo. Uh-huh. Porque tiene consecuencias muy serias y legales, pero también en la vida de las personas. Sí. ¿No? No sabemos, y también hay organizaciones que se han enfrentado con situaciones serias de que alguien se quite la vida dado ciertas cosas y circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, no, cargar con eso tampoco es cosa simple. Menor, ¿no? Uh-huh. Convencido. Uh-huh. Oye, Marisol, y aprovechando que te tenemos y con toda tu experiencia, me gustaría que nos apoyes y nos des un poquito de luz de cómo vender que los empresarios le inviertan a su estructura organizacional, a este fortalecimiento del Departamento de Recursos Humanos, porque nos conformamos con la gestión de la nómina y nos dicen, oye, y eso lo hace finanzas, ¿no? Entonces, y recluta comercial, que es donde más rotación hay. Y aparte porque ellos tienen la sensibilidad, entonces, pues no, en realidad no necesitamos, ¿no? Y tenemos 10,000 empleados, uh-huh, o de 10,000 ejecutivos, pero como el 99 son comerciales, pues allá los capacitan y los reclutan y... Exacto. Entonces, ¿cómo gestionar el capital humano desde una visión profesional y estratégica, ¿no? Es correcto. Fíjate que yo creo que uno de los errores es ese, cuando... Uh-huh. Incluso los mismos profesionales de capital humano, uh-huh, yo diría, malbaratan su función, sí, porque la llevan a la operación cuando en realidad es uno de los jugadores estratégicos de la organización. Si tú empiezas a ver las tendencias, y mira, hubiera estado interesante traérmelo, las tendencias de cuántos ahora de los directores de recursos humanos, uh-huh, empiezan a ser CEOs de las organizaciones. Okay. Ese número está creciendo en el mundo. Ok. Es una sorpresa, ¿eh? Ajá. Bueno, y fíjate, te comparto algo. Sí estoy convencido porque me tocó interactuar en mis inicios de mi carrera profesional en una empresa transnacional y me tocó ver la evolución de la dirección de capital humano, en donde estaba muy enfocada a lo suyo, a la gestión del talento, y cómo llegó un director general a potenciar el equipo directivo para hacerlo de un equipo de alto desempeño, y cómo nos comprometió a todas las áreas con los resultados, porque traíamos mucho jueguito individual, ¿no? Cada uno sus resultados y no me importa comercial, es un problema de comercial, cuando era un problema de todos. Entonces me tocó ese cambio donde empezamos a interactuar todo el equipo directivo con la dirección general para corresponsabilizarnos de los resultados, y el crecimiento de la dirección de recursos humanos fue exponencial, uh-huh, porque ya no pedía aumentos, o sea, ya veía la rentabilidad y hacía contención. Uh-huh. ¿Sí me explico? Uh-huh. Porque era muy fácil, ¿no? Yo llego y te lloro y tú... Claro, exacto. Pero sí me hace sentido tu número. Sí. Y yo siempre los comprometo a tener una charla posterior. Me encantaría que luego abordáramos incluso, Marisol, la parte mega estratégica del capital humano para sentarse en los consejos de administración y tener esa visión, uh-huh, humana en las decisiones. Uh-huh, uh-huh. Porque hoy tenemos una crisis en el instituto. Muy pocos perfiles de capital humano están en nuestro Banco Nacional de Consejeros. Uh-huh. Por lo tanto, las empresas no pueden desarrollar su comité de evaluación y compensación, uh-huh, para que rete a la dirección de recursos humanos o a quien gestione recursos humanos a una posición realmente estratégica, ¿no? Claro. Entonces ya hablaremos de ese tema, de cómo tenemos que trabajar con estos directores experimentados de recursos humanos para que empiecen a subir también a los consejos de administración a darnos diálogo. Exacto. ¿No? En ese sentido. Exacto. Y entonces, tendrán que subir su propio diálogo
para llevarlo a un nivel mucho más estratégico. A veces no se hace por la realidad operativa del negocio, ¿no? Pero se tiene que hacer porque finalmente esa mirada estratégica del talento es la que potencializa las organizaciones. No, y es la que nos ayuda a estructurar, ¿no?, la arquitectura humana, porque al final es la que le va a dar contención al crecimiento de la empresa. Sí. Porque no sé si compartas opinión, pero hay infinidad de empresas apuntaladas con ejecutivos muy chiquitos, ¿no? Sí. Pero muy empoderados, eso sí. Eso sí, exacto. Muy grandotes en poder. Ajá, y lo malo es que cuando luego quieren crecer, ¿no? Y potenciar el desarrollo, pues, no hay forma. Y no hay congruencia, ¿no? No hay congruencia. Porque yo pienso que permeas tus incapacidades, ¿no? Claro, totalmente. O sea, si tú no estás dispuesto a desarrollarte, ¿por qué voy a desarrollar a los demás? Claro. Y además el poder, pues solo maximiza lo que hay. Entonces, lo que haya. Sí. Y se convierte en un problema, ¿no? Y en una bomba de tiempo. Totalmente. Entonces, no, y fíjate que para cerrar me gustaría también que nos saques de un dilema, porque así como hablamos de si es capacidades diferentes o discapacitada una persona, también hay un gran dilema con el tema, el nombre de recursos humanos, capital humano. ¿Por dónde va la tendencia? Platícanos. O sea, ya desarrollo de talento, Claro. O sea, ¿cómo tenemos que nombrar ya para alinearnos a un estándar? Porque nos dicen que todo va evolucionando, como todo en la vida. Pero la mayoría son departamentos de recursos humanos, pero ya hay de capital humano, pero ya hay de desarrollo de talento. A ver, en realidad, la tendencia va mucho más hacia la gestión y el desarrollo de talento. Gestión y desarrollo. Un director de gestión y desarrollo de talento. Exacto. Recursos humanos fue en sus inicios, era un recurso, así como había recurso material, operativo, etcétera. Luego a capital humano, porque había capital, exacto, había de todo tipo de capitales y evolucionó a capital. Sí. Pero en realidad el valor agregado más relevante es que te ayuden a maximizar el talento, a gestionarlo adecuadamente y a potenciarlo, ¿no? Sí. Entonces la tendencia va hacia allá por esa razón. Y seguramente no será el último nombre. Totalmente, no, tendrá que evolucionar. Pero me encanta cómo queda tan claro, por ejemplo, desde que planteas la estrategia del negocio, está cimentado con el aprendizaje y el crecimiento, y ahí está la gestión del talento, ¿no? De la gente. Exacto. Si no tenemos esas cartas reemplazo para los puestos clave, si no tenemos esa universidad específica para desarrollar las competencias que requerimos, ¿no? Los estándares del mercado. Y cómo esas, además, se alinean con algo todavía más estratégico y poderoso, que es la cultura de la organización, ¿no? Entonces, el área de gestión de capital humano, de cómo la tengan en sus organizaciones, tiene ese doble juego, bueno, esos 4 cuadrantes, digamos, ¿no? Lo estratégico y lo del día a día, las personas y los procesos. Y en esa combinación surgen muchos roles que hay que cubrir. Claro. Y que todos apuntalan y deberían de apuntalar hacia lo mismo, potenciar que la empresa logre sus metas estratégicas, sus objetivos estratégicos. Y te digo, esas competencias formarán la base de la cultura y la cultura lo que potencializa que se logre realmente. Oye, y más por todos estos desafíos que tienen hoy nuestras empresas de pues seguir ocupando posiciones que pues técnicamente eran oficios, ¿no? Como el de chofer, como el del tapicero, como el carpintero, que pues ya ni despira a eso, ¿no? Entonces se están perdiendo esas posiciones, y el reclutar, el atraer o el desarrollar, muy retador, muy complicado, ¿no? Porque además hay algo que no se ha entendido del todo, y es que la realidad del talento ya cambió. Sí. Antes nos peleábamos las oportunidades de trabajo y ahora las empresas nos peleamos el talento. Sí. Entonces, eso es una jugada totalmente distinta. Claro. Buscamos los seres humanos un equilibrio que antes no se buscaba, antes moríamos en el trabajo, ¿no? Ya nuestra generación no, pero las generaciones antes de nosotros era una adicción al trabajo, y ahora es una adicción a la vida, es a vivir, a experimentar, a tener bienestar, a tener equilibrio.
y lo va a buscar todas las personas en todos los niveles, y si no logramos también comprender eso e ir creando un entorno que favorezca más ese equilibrio, claro, nos vamos a ir quedando sin talento, porque sí, además ya competimos de una manera global. Sí. Sí. Pero yo les digo, es al revés, es una ventaja para México, porque México es un país que globalmente es un país atractivo. Ajá. Para los países de primer mundo, porque dicen, qué aburrido contribuir a un país que ya está bien. Claro. Pero México somos un país de tercer mundo, pero con una calidad de vida de primero, y entonces se convierte en alguien atractivo. Y para los que están abajo de nosotros también, porque somos aspiracionales. Estamos en un buen sándwich si logramos hacer las cosas bien. Bien. Entonces, sin embargo, no tenemos que quedarnos ahí, porque este diálogo lo acabo de escuchar en Guatemala, y también son muy chambeadores y muy competitivos. Les cuesta más porque tienen muy poca infraestructura escolar y les cuesta más, pero los que llegan muy bien. Claro. Y con muchas ganas, entonces claro, tiene que también retarnos, ¿no? Exacto, o sea, el reto es, tenemos que competir por ese talento, y tenemos la ventaja de poderlo atraer del mundo entero. Donde esté. El punto es, ¿qué desafíos tenemos en los consejos, en las empresas, para lograr hacerlo? Y abrirnos, ¿no?, a esos temas. Tenemos que abrirnos y tenemos que cambiar. Es que no hay forma. Yo digo que en el tema de la gestión de la gente, del capital humano, hay mucho que platicar, porque los desafíos de la atracción, de la retención, del desarrollo, o sea, hay mucho diálogo. Mucho. Ahí yo, si me preguntas, creo que ahí viene el reto del futuro. Sí. Justo en estas posiciones es donde está el reto, porque vamos a tener que atraer todo lo que la inteligencia artificial no puede hacer, que está en las personas, y tenemos que ser capaces de identificarlo, de atraerlo, de desarrollarlo y de retenerlo. Y en el uso ético, ¿no? También, que tiene que incentivar el capital humano. Es correcto. Y todas esas cosas finalmente recaen en esas figuras. Entonces, habrá que hacer grandes cambios. No, pues no me resta más que agradecerte, Marisol, y a comprometerte a seguir con el diálogo, porque mucho que hacer, muchos temas que abordar, y creo que hay un gran vacío en este sentido, porque como profesión los veo un poquito desarticulados. Las prácticas que alguien adopta o importa de otros países, o las desarrolla y resultan muy importantes, no son tan visibles para el resto, ¿no? Entonces nos está costando como instituto levantar la mirada de estos líderes en la gestión del talento, para que aporten y contribuyan al desarrollo, pero real, de la empresa. Porque nos puede ir muy bien en términos de producto, de mercado, pero de crecimiento de nuestra gente, para que apuntarle el crecimiento, creo que todavía hay mucho que hacer. Sí, habrá mucho que hacer, y bueno, encantada de vernos aquí nuevamente y conversar al respecto. Muchas gracias. Pues un gusto, señores, y nos veremos en el próximo capítulo de nuestro podcast Cultura Corporativa.